El aullido helado fue apenas el comienzo. En lo más profundo de las implacables montañas rocosas, un equipo especializado se enfrentó a un horror imposible de nombrar. No era solo un monstruo primitivo, era inteligente. No se limitaba a matar, imitaba. Sobrevivimos a la tormenta, a la traición, al terror empapado en sangre, solo para descubrir que la verdadera mentira no había quedado enterrada en la nieve. Cuando el helicóptero se elevó, dejándonos atrás aquella pesadilla blanca, una verdad se volvió insoportable. El lobo ya estaba dentro del rebaño, y avanzaba directo hacia la civilización. El mundo se redujo al crujido rítmico de la nieve bajo nuestras botas y al vaho irregular que escapaba de nuestros labios. 3 días. 3 días empujando contra el peso frío y silencioso de las rocosas. Un silencio que presionaba más que nuestras mochilas cargadas, robándonos incluso el sonido de nuestros propios pensamientos. El aire, delgado y cortante, desgarraba los pulmones en cada inhalación. Un recordatorio constante de cuán lejos estábamos de cualquier cosa humana. Cada paso era una batalla. Un intento desesperado por afirmarnos sobre la nieve traicionera. Cada avance drenaba lo que parecía ser la última reserva de fuerza que nos quedaba. Éramos 4, o 5, si contabas el fantasma de lo que habíamos sido antes de que misiones como esta nos grabaran nuevas cicatrices en el alma. Yo era la constante sin nombre. El que planificaba. El que observaba. El que se negaba a quebrarse. Impulsado por una terquedad brutal de sobrevivir a lo que otros ni siquiera se atreverían a mirar. A mi lado, Walter, antiguo médico militar, cargaba algo más pesado que su botiquín, traumas invisibles que nunca lo abandonaban. Sus ojos no descansaban. Evaluaban. Anticipaban la próxima herida, incluso antes de que existiera. Luego estaba Janice. El frío no parecía tocarla, lo absorbía. Rastreadora sin igual. Años en Alaska habían afinado sus instintos hasta el filo de una navaja. Leía la nieve como otros leen un libro. Escuchaba los susurros del bosque en los pasos invisibles de los depredadores. Y por último, los más jóvenes, Kyle y Aaron. Rostros aún intactos por el desgaste. Encargados de las comunicaciones y del soporte técnico. Perseguían la aventura con un entusiasmo que rozaba la imprudencia. Esa energía juvenil que nosotros habíamos perdido hacía tiempo, cuando aprendimos el verdadero significado del miedo. Cada uno tenía sus razones para estar allí, marcadas en los huesos. La mía era simple, resistir. Janice buscaba confirmar su vínculo con lo salvaje, comprender senderos que nadie más podía descifrar. Kyle y Aaron. Ellos aún perseguían la emoción de una historia indómita. Todavía no habían pagado el precio completo del terror. El encargo llegó por canales tan discretos y sombríos como las propias montañas. Un cliente privado, rico y anónimo, propietario de una estación de investigación remota en aquellos picos implacables. Su informe fue conciso, escalofriante. Una cadena de muertes. Trabajadores hallados despedazados. Heridas que no coincidían con osos, pumas, ni con ningún depredador conocido. El pago era exorbitante. La orden, simple, investigar, reportar y mantener absoluto silencio. Para nosotros, acostumbrados a operar en los márgenes de lo inexplicable, parecía otra misión encubierta más. O eso creíamos. Desde el instante en que el helicóptero nos dejó a 20 metros del suelo, una sombra muda y sin luces que desapareció en la tormenta, algo se sintió profundamente mal. El silencio, la nieve no estaba vacío. Observaba. Esperaba. La primera noche fue una sinfonía tortuosa de viento aullante y crujidos de pinos antiguos. Acurrucados en las tiendas, escuchábamos la lona azotarse como velas en un temporal. Cada respiración se convertía en una nube blanca suspendida en el aire helado. Al amanecer, el mundo era un lienzo intacto de blanco absoluto, interrumpido solo por rocas oscuras que emergían como dientes rotos en las laderas. Fue entonces cuando Janice los encontró. Rastros. Enormes. Alargados. Garras más profundas que las de cualquier lobo, más grandes incluso que la huella de un grizzly. Se agachó lentamente. El ceño fruncido parecía haberle sumado 10 años al rostro.
Sus dedos enguantados recorrieron los contornos imposibles. Sus ojos, siempre firmes, mostraron por primera vez una grieta. «Esto no está bien», murmuró, casi inaudible bajo el lamento del viento. «No es natural». El temor no dicho se volvió denso en el aire cortante. Si Janice, que hablaba el idioma de lo salvaje mejor que nadie, estaba inquieta, entonces habíamos cruzado una frontera invisible. La segunda noche trajo una tormenta decidida a despedazar la montaña. El viento chillaba con furia de espectro, sacudiendo la tienda hasta hacerla crujir como si fuera a romperse. Cerca de las 3 de la madrugada, desperté sobresaltado. No por el viento, por algo debajo del viento. Un sonido bajo, gutural, una vibración que atravesaba el suelo congelado y se instalaba en los huesos. No era el hambre de un lobo, ni el grito agudo de un puma. Era algo más antiguo, un rugido doliente que ascendía y descendía, cargado de una tristeza insoportable y de un poder aterrador. Apagamos las linternas. Oscuridad absoluta. Solo el latido descontrolado de nuestros corazones marcaba el tiempo. 4 siluetas encogidas en la negrura, escuchando lo imposible. Y en ese instante lo supimos, con una certeza más fría que la nieve exterior. No estábamos solos. Y lo que estaba ahí fuera, no figuraba en ninguna guía de fauna. El amanecer siguiente fue gris y amargo. Janice regresó antes de lo habitual. Demasiado pronto. Su rostro estaba pálido, descompuesto, sacudido hasta lo más profundo. Había visto algo moviéndose sobre la cresta. Una silueta recortada contra el cielo amoratado. Alta, encogida de forma antinatural. Brazos largos que casi rozaban la nieve. Más pesadilla que animal. Y entonces, el sonido otra vez. Un aullido gutural que parecía congelar la sangre en las venas. Su voz, normalmente firme, tembló al relatarlo. Tomamos una decisión rápida, brutal. Moverse, ahora, hacia la estación de investigación. Si aquello existía, necesitábamos respuestas. Y permanecer expuestos ya, no era una opción. La estación, que antes imaginábamos como refugio, comenzó a sentirse como una trampa esperando cerrarse. Empacamos con eficiencia sombría, sin palabras innecesarias. Porque todos lo sabíamos. Algo nos había visto. Y ya había empezado a acercarse. Cada uno de nosotros avanzaba con los sentidos al límite, hipersensibles a la inmensidad silenciosa que nos rodeaba. Escuchando, esperando. El aire mismo parecía crepitar con una presencia invisible. Una mirada pesada, atenta, que atravesaba la ventisca y se posaba sobre nosotros. Seguíamos adelante, paso tras paso, pero el crujido rítmico de la nieve ya no sonaba igual. Era como si algo más caminara al compás de nuestras pisadas. Siempre fuera de la vista. Siempre a un suspiro de distancia. El viento, que hasta entonces había sido un tormento constante, empezó a traer un sonido distinto. Mucho peor. Traía risas. No humanas. No animales. Un murmullo seco y rasposo que prometía horrores innombrables. Un eco que flotaba justo más allá del alcance del oído, insinuándose, llamándonos, invitándonos a acercarnos. La subida hacia la estación de investigación fue brutal. La tormenta, ahora desatada por completo, nos azotaba el rostro con garras heladas. Filamentos de hielo se enredaban en el cabello, nos cegaban, nos arrancaban el aliento. Cada ráfaga era un empujón físico, una amenaza de caída por las laderas traicioneras. Bajo la capa reciente de nieve, rocas afiladas aguardaban invisibles, listas para torcer un tobillo, para partir un hueso. Cada paso era una apuesta. Una negociación desesperada con una montaña que no concede segundas oportunidades. Pero el tormento físico, por insoportable que fuera, palidecía frente a la certeza creciente de que estábamos siendo cazados. No era solo el frío, ni el agotamiento. Era ese instinto primitivo, helado y antiguo, que te advierte cuando algo enorme y ancestral te sigue el rastro. Invisible, inaudible, siempre presente. Cada sombra parecía moverse por cuenta propia.
Cada ráfaga traía un susurro que no pertenecía únicamente a la tormenta. Seguimos avanzando, impulsados por la necesidad desesperada de respuestas, de refugio, de cualquier cosa que explicara el horror que Janice había vislumbrado. Las horas se disolvieron en una eternidad blanca. El mundo quedó reducido al túnel estrecho de nuestras linternas frontales y al torbellino cegador de nieve. Hasta que, tras lo que se sintió como una ascensión imposible, atravesamos lo peor de la furia del temporal. Alcanzamos una meseta. El viento seguía aullando, pero la visibilidad mejoró lo suficiente para revelarlo. La estación se alzaba contra un cielo amoratado, un conjunto de módulos de acero clavados en el paisaje inmaculado como una cicatriz industrial. Corredores cerrados los conectaban entre sí. Una antena parabólica, silenciosa. Una torre meteorológica erguida como un centinela esquelético. No había humo. No había luces. Parecía abandonada. Un fantasma en la nieve. Pero lo peor no fue eso. La puerta principal reforzada, una losa de acero diseñada para resistir la furia de la montaña, estaba combada hacia afuera, arrancada de sus bisagras, como si algo, desde el interior, hubiera explotado en su huida. El escalofrío que nos recorrió fue inmediato. «Jesús», susurró Walter, con la voz en carne viva, mientras levantaba el rifle y barría el exterior desolado con la mira. Nos acercamos con una cautela dolorosa. Cada paso medido, cada músculo tenso. El viento silbaba a través de las aberturas de la puerta destrozada, entonando una melodía fúnebre. La empujamos. El metal rechinó, un alarido desgarrador en medio del silencio absoluto. El interior era un cuadro congelado de caos. El aire, más frío que afuera, estaba muerto. Estancado. Un frío que no solo tocaba la piel, sino que se filtraba hasta los huesos. Los pasillos se extendían ante nosotros, apenas iluminados por nuestras linternas, narrando el silencio una historia de terror y huida. Tazas de café volcadas sobre escritorios. El contenido, sólido, congelado hacía tiempo. Papeles esparcidos por el suelo, diagramas científicos, notas personales, todo abandonado con prisa. Y entonces lo vi. Las huellas. Botas humanas cruzando el suelo polvoriento. Superpuestas por algo más grande. Algo con garras. Surcos profundos desgarraban las paredes metálicas, arrancando pintura y aislamiento como si una bestia colosal hubiera intentado abrirse paso a zarpazos. No eran marcas limpias de oso o puma. Eran declaraciones brutales de poder primitivo. Janice avanzaba con la gracia silenciosa de un depredador. Nada escapaba a su mirada. Su mano jamás se alejaba del rifle. Kyle y Aaron, cuya energía juvenil había desaparecido, se movían ahora con un temor contenido hacia la sala de comunicaciones. El corazón de la estación. Su sistema nervioso central. Si había respuestas, estarían allí. Aquí. La voz de Kyle sonó tensa. Sobre el escritorio, un cuaderno abierto. Sus páginas parecían vibrar aún con los últimos pensamientos frenéticos de su dueño. La caligrafía era irregular, desesperada, trazada en medio del pánico absoluto. La última entrada me heló la sangre. Está dentro. Aaron trabajaba ya sobre los sistemas inactivos. Sus dedos volaban sobre el teclado frío. Sus ojos no se apartaban de las pantallas parpadeantes. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Entonces, jadeó. Creo que encontré algo, grabaciones internas. La imagen granulada en blanco y negro cobró vida en un monitor cubierto de polvo. Un pasillo largo y estéril. 3 hombres corriendo. Sus movimientos entrecortados por la mala calidad del vídeo. Uno llevaba una escopeta. Su rostro era una máscara de terror puro. Desde las sombras del fondo emergió la criatura. No era un experimento fallido. No era una aberración de laboratorio como las que habíamos enfrentado antes. Era algo más antiguo. Algo arrancado de pesadillas olvidadas. Caminaba sobre 2 piernas. Enorme. Más alta que cualquier hombre. Pecho monstruoso. Brazos gruesos, surcados de músculo. El hocico proyectado hacia adelante. Colmillos que brillaban como vidrio roto bajo la luz temblorosa. El pelaje oscuro y apelmazado parecía absorber la luz.
Un hombre lobo. No un mito. No una leyenda. Una realidad tangible y aterradora. El hombre de la escopeta se giró y disparó a quemarropa. La criatura no se detuvo. Los disparos resonaron inútiles contra su masa descomunal. Con un solo movimiento fluido y espantoso, lo golpeó con el dorso de la mano y lo lanzó contra la pared de acero. El impacto se escuchó incluso a través de la estática. Los otros dos apenas tuvieron tiempo de gritar. La bestia cayó sobre ellos con una velocidad y brutalidad indescriptibles. Y, en un estallido final de fuerza salvaje, se abalanzó contra la puerta principal reforzada, la misma que habíamos encontrado destrozada, y la arrancó con una potencia imposible antes de desaparecer en el torbellino nocturno. La grabación se cortó. Solo quedó la estática y un silencio sofocante. Durante un largo instante, ninguno habló. El único sonido era el zumbido constante del equipo antiguo y el golpe frenético de mi corazón contra las costillas. Las imágenes quedaron grabadas en nuestra mente. Crudas, viscerales, imposibles de borrar. Entonces Walter rompió el hechizo. Su voz sonó plana, sin emoción alguna. Eso no fue fuerza bruta. Fue deliberado, calculado. Un hombre convertido en bestia. Janice, sin apartar la vista de la pantalla ya en negro, añadió en voz baja. Puede pensar como nosotros. Una pausa. Eso significa que puede cazarnos igual que nosotros lo cazamos a él. La implicación cayó como una losa. No estábamos ante un animal irracional. Estábamos ante un depredador inteligente. Kyle, pálido, logró abrir otro archivo. Eran notas meticulosamente detalladas, firmadas por el Dr. Alan Kahn, director de la estación. La caligrafía, apretada y precisa al inicio, se volvía cada vez más irregular a medida que avanzaban las páginas. 3 sujetos infectados. Un supuesto virus de licantropía estudiado bajo condiciones controladas. Un virus. No magia. Ciencia fría. Dura. Aterradora. Uno de los sujetos murió por complicaciones. Otro escapó durante una brecha temprana de contención. Y el tercero, el del vídeo, había masacrado al personal. Una orgía de sangre impulsada por furia primitiva y astucia. La última anotación estaba escrita con trazo frenético, casi ilegible. Sujeto 1 escapó. Más inteligente de lo anticipado. ¿Puede imitar comportamientos? Estamos acabados. Imitar comportamientos, susurró Janice. Sentí como el verdadero miedo se instalaba en mi interior. Frío, cortante, preciso como el bisturí de un cirujano. No era solo un monstruo vagando por la nieve. No era una leyenda hecha carne. Uno de ellos, el sujeto 1, era paciente. Astuto. Capaz de esconderse. Capaz de observar. Puede imitar comportamientos. Las palabras resonaban en mi cabeza como un toque fúnebre. Miré a Walter. Ojos entrecerrados, calculadores, demasiado parecidos a los míos. A Janice. Rostro imperturbable, pero la mandíbula tensa, los nudillos blancos alrededor del rifle. A Kyle. El color le había abandonado el rostro. A Aaron. Sus ojos aún reflejaban el horror del vídeo. Parecían humanos. Parecían mi equipo. Pero el pensamiento, un susurro venenoso, germinó en el rincón más oscuro de mi mente. El sujeto 1 puede imitar. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que no es ya uno de nosotros? El silencio de la estación, antes ominoso, se volvió denso, cargado de una posibilidad que nadie se atrevía a nombrar. Sujeto 1 escapó. Más inteligente de lo anticipado. Puede imitar comportamientos. Estamos acabados. La frase vibraba en la sala de comunicaciones como una sentencia. El silencio que siguió no era simple ausencia de sonido. Era algo vivo, sofocante. Habíamos enfrentado la muerte antes, en múltiples formas, pero nunca así. Nunca con la posibilidad de que el enemigo llevara uno de nuestros rostros. El pánico se enroscó en mi estómago. La misión había cambiado por completo. Ya no éramos cazadores. Éramos presas. Recogemos todo, dije, mi voz deliberadamente estable, traicionando nada del terror que me atravesaba por dentro. Nos movemos ahora. Punto de extracción. Nadie discutió.
Trabajamos con eficiencia frenética. El roce de las mochilas, el metal del equipo chocando, sonaban exageradamente fuertes en el silencio opresivo. Y yo los observaba. Los movimientos exactos de Walter al revisar su rifle. Las manos firmes de Janice enrollando la cuerda. Kyle luchando con el comunicador satelital. Aaron guardando el equipo técnico con precisión mecánica. Cada gesto, bajo sospecha. ¿Fue esa una vacilación en Walter? ¿Demasiada concentración en Janice? ¿El nerviosismo de Kyle? ¿Era solo miedo? La caminata hacia el punto de extracción fue un suplicio silencioso. La tormenta había cedido en parte, pero la nieve seguía cayendo, borrando nuestras huellas casi al instante. Cada paso pesaba no solo por el cansancio, sino por la desconfianza. Caminaba al final del grupo, observándolos. Walter, sólido y confiable, pero su silencio ya no parecía contemplativo. Parecía calculado. Janice se movía como un espectro entre la nieve, o quizá eso era exactamente lo que debía hacer alguien que imitara. Kyle y Aaron encorvados por el frío, juventud expuesta, vulnerabilidad. Intenté apartar el pensamiento. No pude. Un golpe de viento sacudió la nieve de una rama. Aaron se estremeció con un sobresalto violento. Kyle extendió la mano para sostenerlo. Un gesto de apoyo. O una prueba. Me horrorizó la dirección de mis propios pensamientos. Pero la semilla de la duda ya había echado raíces. Al caer la tarde, con el cielo teñido de púrpuras magullados y grises enfermizos, decidimos acampar. Avanzar de noche era invitar a un accidente, o algo peor. Montamos las tiendas en una hondonada protegida, la espalda contra una pared de roca vertical para limitar los ángulos de aproximación. Comimos raciones frías en casi absoluto silencio. Nadie sugirió encender fuego. No queríamos ser un faro en la oscuridad. Cada crujido de la tela, cada susurro del viento, cada eco lejano en las montañas vacías nos tensaba los nervios. No solo escuchábamos peligro, escuchábamos traición. Y entonces llegó. Un aullido. Largo. Profundo. Retumbó entre las montañas, vibrando bajo nuestros pies, atravesando nuestros pechos. No era un lobo. No era nada natural. Era más grave. Más antiguo. Cargado de una furia primitiva y consciente. Todos giramos al unísono hacia la cresta que dominaba el campamento. Allí estaba. Una silueta masiva, descomunal, encorvada contra la luz agonizante sobre las rocas dentadas. La forma era imprecisa, difuminada por la nieve suspendida en el aire. Pero su presencia era innegable. Y entonces aparecieron. 2 puntos de luz ámbar perforando la oscuridad. Sus ojos brillaban con una intensidad imposible. Fijos en nosotros. Inmutables. Walter levantó el rifle. Lo detuve, aferrando su brazo. No, susurré. Aún no. La bestia no cargó. No emitió sonido alguno. Solo nos observó, como un cazador antiguo y paciente estudiando a su presa. Permaneció allí lo que pareció una eternidad. Y luego, tan abruptamente como había surgido, desapareció. Engullida por la ventisca. Un espectro fugaz de músculo y colmillos. Solo quedaron aquellos ojos ardientes grabados en la memoria. El silencio posterior fue peor que el aullido. Era el silencio de algo que había decidido no atacar. Todavía no. Permanecimos inmóviles, rifles en alto, esperando la embestida que nunca llegó. Finalmente, bajamos las armas. Respiraciones irregulares. Adrenalina temblando en la sangre. Walter me miró. Sus ojos formularon la pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar. ¿Por qué no me dejaste disparar? No tuve respuesta. Solo una intuición helada, punzante, la certeza de que provocarlo en ese momento, cuando apenas nos observaba, habría sido un error fatal. Regresamos a la dudosa seguridad de las tiendas. Pero al cerrar los ojos, aquellas pupilas ámbar seguían ardiendo detrás de mis párpados. La criatura estaba ahí fuera. Sabía dónde estábamos. Y estaba jugando con nosotros. Un juego de gato y ratón. Solo que no sabíamos si éramos los ratones. O si uno de nosotros era el gato, aguardando con paciencia el instante exacto para saltar. Miré a mi equipo,
acurrucado en los sacos de dormir, rostros difusos bajo la penumbra temblorosa. La criatura se había desvanecido en la ventisca, sí, pero nos había observado. Y no podía sacudirme una sensación inquietante. Durante aquel duelo silencioso, cuando esos ojos ámbar estaban fijos en nuestro campamento, uno de mis compañeros no parecía solo asustado. Parecía reconocerlo. Un destello ilegible cruzó su mirada justo antes de que la oscuridad devorara la cresta. Un reconocimiento mudo. Una complicidad imposible. El amanecer llegó lento y amargo. No trajo promesas, sino el peso gris de una tormenta aún peor. La ventisca regresó con furia renovada. Una muralla blanca y aullante que selló nuestra hondonada. La visibilidad se redujo a pocos metros. El mundo más allá de la lona era un torbellino impenetrable. Estábamos atrapados. Atrapados por los elementos. Y atrapados por el conocimiento de la capacidad de imitación del sujeto uno. Entonces lo entendí. El verdadero enemigo no era solo el monstruo afuera. Era la paranoia que comenzaba a filtrarse dentro. La duda que envenenaba cada mirada. Cada palabra. Cada gesto inocente. Nos agrupamos para conservar el calor y defendernos, hombro con hombro, pero separados por un abismo creciente de sospecha. Nos quedamos, declaré. Mi voz tembló por el frío, pero se mantuvo firme. Nadie se mueve hasta que pase la tormenta. Racionamos suministros. 2 hombres de guardia. Turnos de 2 horas. Sin excepciones. Walter asintió, el rostro adusto. Janice, siempre estoica, ajustó su bufanda sin decir nada. Cail y Aarón, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, parecían niños asustados. Pero bajo la obediencia superficial, sentí vibrar la desconfianza. ¿Quién vigilaría con quién? ¿Quién podía protegernos de un enemigo capaz de llevar el rostro de un amigo? Las horas avanzaron como un lazo que se cerraba alrededor de nuestra cordura. El viento chillaba como un avancée, golpeando la lona, transformando cada roce en una amenaza. Hablábamos en susurros tensos, interrumpidos por silencios que pesaban más que las palabras. ¿Alguien movió mi mochila? Preguntó Cail en un momento, la voz quebrada. Estaba inclinado sobre el equipo de comunicaciones, intentando arrancarle una señal al vacío. Las baterías no están donde las dejé. Silencio. Todos lo negaron. Yo lo había visto guardarlas con cuidado en una bolsa impermeable antes de dormir. Ahora rebuscaba con desesperación. Su rostro perdió color. Alguien las tomó, susurró, mirando de uno en uno. Cail. Nadie haría eso. Empezó Aarón, pero su voz carecía de convicción. La pregunta no formulada flotó en el aire. Nadie humano lo haría. Quizá las moviste en la oscuridad, dijo Walter con una calma excesiva. Estaba frente a mí, limpiando su rifle con movimientos lentos, deliberados. Pero vi cómo sus ojos titilaron apenas un segundo hacia Cail. Un escalofrío me recorrió la espalda. Suministros desaparecidos. Algo pequeño, explicable en otras circunstancias. Pero allí, era una grieta en nuestra frágil ilusión de seguridad. Durante mi turno de guardia, el viento trajo otro sonido. No era el aullido anterior, ni el rugido de la tormenta. Era un silbido agudo, casi melódico, breve y humano. La sangre se me heló. Giré con el rifle en alto. Solo nieve cegadora. Nada más. Intenté convencerme de que era el viento. Un truco de la mente agotada. Pero el nudo mi estómago se apretó. Las acusaciones comenzaron a circular sin palabras. Una barra de ración fuera de lugar. Una botella medio vacía. Detalles insignificantes en cualquier otro sitio. Aquí, eran pruebas. ¿Alguien revisó los cables trampa del perímetro? Preguntó Janice en voz baja durante su turno. El del norte fue manipulado. Otra vez el frío me atravesó. Janice era meticulosa. Sus trampas eran invisibles hasta activarse. ¿Manipulado cómo? Susurré. Desenganchado. Limpio. No fue el viento. Lo levantaron. Alguien salió de la tienda en plena ventisca. Desactivó la trampa. Regresó sin dejar rastro. Imposible. O traición. Sentí que perdía el control. Yo era el líder.
el que debía mantenernos unidos. Pero por dentro me desmoronaba. Las sombras parecían estirarse, distorsionarse. El silencio vibraba con el zumbido de mis propios pensamientos. Observé a cada uno buscando señales. La serenidad de Walter ahora parecía una máscara. El silencio de Janice, un secreto más profundo. La ansiedad juvenil de Kyle podía ser una actuación perfecta. El miedo de Aaron, una fachada. Tras la desaparición de las baterías, tuvimos que racionar aún más. Nuestra estancia en aquel infierno congelado se prolongó. La tensión era una manta asfixiante. Una tarde, cuando la última luz se extinguía, Kyle intentó otra vez obtener señal del teléfono satelital. Murmuraba, agotado. Necesito un condensador de repuesto. Tenía uno. Pequeño. Con una franja verde. Me lo dio mi padre. Vació su mochila menor. Frunció el ceño. No está. Lo empaqué. Es demasiado específico para olvidarlo. Aaron comenzó a revisar su equipo. Tal vez cayó en el mío. No, respondió Kyle, plano. Alzó la vista. Directamente hacia Walter. Te vi hurgando mi mochila hoy. Cuando fui a buscar nieve para derretir. Walter bajó lentamente el libro médico que leía. Su mirada permaneció fija. Imperturbable. ¿Por qué no me dejaste disparar? No tuve respuesta. Solo una intuición fría, punzante, la certeza de que provocarlo ahora, cuando apenas nos observaba, habría sido un error. Regresamos a la dudosa seguridad de las tiendas. Pero al cerrar los ojos, aquellas pupilas ámbar ardían detrás de mis párpados. La criatura seguía ahí fuera. Sabía exactamente dónde estábamos. Y estaba jugando con nosotros. Un juego de gato y ratón. Solo que no sabíamos si éramos los ratones, o si uno de nosotros era el gato, aguardando el instante perfecto para lanzarse. Miré a mi equipo, acurrucado en los sacos de dormir. Sus rostros apenas visibles en la penumbra. La criatura se había desvanecido en la ventisca, sí, pero nos había estudiado. Y no conseguía sacudirme la sensación de que, durante aquel enfrentamiento interminable, cuando sus ojos ámbar se clavaron en nuestro campamento, uno de los míos no solo sintió miedo. Uno de ellos la miró de vuelta, casi con reconocimiento. Un destello indescifrable en sus ojos, justo antes de que la oscuridad se tragara la cresta. Un reconocimiento silencioso, inquietante, como si compartieran un secreto. El amanecer llegó lento y amargo. No trajo esperanza, sino el peso gris de una tormenta que empeoraba. La ventisca regresó con furia renovada. Un muro blanco y aullante que selló nuestro refugio. La visibilidad se redujo a unos pocos pasos. El mundo, más allá de la lona, era un torbellino impenetrable. Estábamos atrapados. Atrapados por los elementos y por el conocimiento helado de que el sujeto uno imitaba. Entonces lo comprendí. El enemigo no era solo el monstruo afuera. Era la paranoia que se infiltraba dentro. La duda que empezaba a envenenar cada mirada, cada palabra, cada gesto inocente. Nos apiñamos por calor y defensa mutua. Cuerpos cercanos. Mentes cada vez más distantes. Nos quedamos aquí, declaré, con la voz rígida por el frío, pero firme. Nadie se mueve hasta que pase la tormenta. Racionamos suministros. 2 personas en guardia. Turnos de 2 horas. Sin excepciones. Walter asintió con gesto sombrío. Janice, imperturbable, ajustó su bufanda. Kyle y Aaron, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, parecían niños asustados. Pero bajo aquella obediencia superficial, sentí el temblor de la desconfianza. ¿Quién vigilaría con quién? ¿Quién podía protegernos de un enemigo que podía parecer un amigo? Las horas avanzaron como una soga apretándose alrededor de nuestra cordura colectiva. El viento chillaba como un avancée, azotando las paredes de lona, transformando cada roce en amenaza. Hablábamos en susurros. Frases tensas. Silencios más elocuentes que las palabras. ¿Alguien movió mi mochila? Preguntó Kyle una vez, la voz fina. Estaba encorvado sobre el equipo de comunicaciones, intentando arrancar una señal imposible. La frustración le tensaba el rostro. Mis baterías no están donde las dejé. Silencio.
Todos lo negaron. Yo recordaba con claridad haberlo visto guardarlas en una bolsa impermeable antes de acostarnos. Ahora revolvía con desesperación, el color desapareciendo de su cara. Alguien las tomó, susurró, mirando uno por uno. Kyle, nadie haría eso, empezó Aaron, pero su voz carecía de convicción. La pregunta no pronunciada flotó en el aire. Nadie humano lo haría. Tal vez las moviste en la oscuridad, dijo Walter, demasiado calmado. Estaba limpiando su rifle frente a mí. Movimientos lentos, metódicos. Pero vi como sus ojos parpadearon un segundo hacia Kyle. Un escalofrío me recorrió la espalda. Suministros desaparecidos podían explicarse. Error. Descuidos. Pero en aquel entorno, con lo que sabíamos, era una grieta aterradora en nuestra frágil ilusión de seguridad. Durante mi guardia, más tarde, un sonido extraño llegó con el viento. No era el aullido, ni el rugido de la tormenta. Era un silbido tenue, casi melódico, agudo, arrastrado por una ráfaga, y luego nada. Humano. Giré con el rifle en alto. Solo nieve cegadora. Me dije que era el viento. Una mente agotada jugando trucos. Pero el nudo en mi estómago se apretó. Las acusaciones, aún sin palabras, empezaron a circular. Una barra de ración fuera de lugar. Una botella medio vacía. Pequeñeces convertidas en pruebas. Uno de los cables trampa del norte fue alterado, informó Janice en voz baja. El pequeño, junto a la pared rocosa. Mi sangre volvió a helarse. Janice era meticulosa. Sus trampas eran invisibles hasta activarse. ¿Alterado cómo? Desenganchado. Limpio. No fue el viento. Alguien lo levantó. Alguien salió en plena ventisca. Desactivó la trampa. Y volvió sin dejar rastro. Imposible, o traición. Sentí el control desmoronarse. Yo debía mantenernos unidos. Pero me estaba hundiendo. Cada sombra parecía deformarse. Cada silencio amplificaba mis pensamientos. Walter ya no parecía sereno. Parecía calculador. El silencio de Janice dejó de tranquilizarme. La ansiedad de Kyle podía ser teatro. El miedo de Aaron, una máscara. Racionamos aún más cuando desaparecieron las baterías. Nuestra estancia en aquel infierno helado se alargaba. Una noche, al caer la luz, Kyle intentaba otra vez captar señal. Necesito un condensador de repuesto, uno verde con una franja. Mi padre me lo dio. Revolvió su mochila. Su ceño se frunció. No está. Miró directamente a Walter. Te vi revisando mi mochila hoy. Walter bajó lentamente el libro médico. Buscaba mis analgésicos. No tu condensador. Era único, insistió Kyle, la voz quebrándose. No necesito tus aparatos, respondió Walter, mandíbula tensa. Soy médico, no ingeniero. La discusión murió ahí. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, durante mi guardia solitaria, el viento cesó por un instante. El silencio fue absoluto. Y entonces, lo oí. Un murmullo. Un chisporroteo. Como una radio distante. El teléfono satelital de Kyle estaba apagado en el suelo. Inerte. Pero el sonido persistía. Me lancé hacia él, el corazón golpeando con violencia. Y una voz emergió del estático. Grave. Rasposa. Gutural. Kyle. Sonaba como grava en una garganta moribunda. Tu padre siempre te lo decía. Las franjas verdes traen suerte. Las palabras colgaron en el aire helado. Un detalle íntimo. Personal. Solo de él. Un segundo después, un chasquido seco, y el silencio volvió. Mi sangre se congeló. No era solo un monstruo. Era un monstruo que sabía. Nos conocía. Habitaba en nuestras cabezas. Y acababa de señalar directamente a uno de los nuestros. Por primera vez sentí un miedo tan profundo que amenazó con romper todo lo que yo era. El amanecer volvió a llegar, amargo y lento. La tormenta no cedía. Y nosotros, tampoco. Recordaba con absoluta claridad haberlo visto guardarlas con cuidado en una bolsa impermeable, dentro de su mochila, antes de que nos acomodáramos para pasar la noche. Ahora revolvía el interior con desesperación. Su rostro palideció cuando confirmó lo evidente. Alguien las tomó,
susurró, recorriéndonos con la mirada, uno por uno. Kyle, nadie haría eso, empezó Aaron. Pero a su voz le faltaba convicción. La pregunta no formulada quedó suspendida en el aire. Nadie humano haría eso. Tal vez las colocaste mal en la oscuridad, sugirió Walter, con un tono sereno, demasiado sereno. Estaba sentado frente a mí, limpiando su rifle con movimientos lentos, metódicos. Sin embargo, vi cómo sus ojos parpadeaban apenas un segundo hacia Kyle. Un escalofrío me recorrió la espalda. No tenía nada que ver con el frío. Que desaparecieran suministros podía explicarse por accidente, por descuido. Pero en aquel entorno, con lo que sabíamos, aquello era una grieta aterradora en la ilusión de seguridad que habíamos construido con tanto esfuerzo. Más tarde, durante mi turno de guardia, un sonido extraño se deslizó entre las ráfagas de viento. No era el aullido que habíamos oído antes. Tampoco el rugido de la tormenta. Era un silbido tenue, casi melódico, agudo, arrastrado por una ráfaga, y luego, nada. La sangre se me heló. Sonaba humano. Ensayado. Giré sobre mí mismo, rifle en alto, escrutando el torbellino blanco que nos rodeaba. No vi nada. Solo nieve cegadora, implacable. Intenté convencerme de que era el viento. Un truco de la mente agotada. Pero el nudo en mi estómago se apretó. Las acusaciones no dichas comenzaron a circular por el campamento como un veneno invisible. Una barra de ración fuera de lugar. Una botella de agua medio vacía. Pequeños detalles que, en cualquier otro sitio, no significarían nada. Allí se convertían en pruebas. ¿Alguien revisó los cables trampa que instalé? Preguntó Janice en su turno, en voz baja. Se hizo el silencio. Uno estaba alterado. El pequeño, junto a la pared rocosa del norte. La sangre volvió a helárseme. Janice era meticulosa. Sus trampas eran invisibles hasta que se activaban. ¿Alterado cómo? Pregunté apenas en un susurro. Desenganchado, respondió, clavando en mí una mirada fría y afilada. No lo activó el viento. Lo levantaron. Con cuidado. Alguien había salido de la tienda en plena ventisca. Había desactivado una trampa y regresado sin dejar rastro. Era imposible. ¿O era traición? Sentí que el suelo firme bajo mis pies se convertía en arena movediza. Yo era el líder, el que debía mantenernos unidos. Y, sin embargo, me estaba desmoronando por dentro. Las sombras parecían alargarse y deformarse. Cada momento de silencio se llenaba con el zumbido de mis pensamientos desbocados. Observé a cada uno en busca de una señal reveladora. La estoicidad de Walter empezaba a parecer una máscara. El silencio de Janice, antes tranquilizador, ocultaba algo más profundo. La ansiedad juvenil de Kyle podía ser una actuación magistral. El miedo abierto de Aaron, una maniobra inteligente. Cuando desaparecieron las células de energía, nos vimos obligados a racionar todavía más. Nuestra estancia en aquel infierno helado se prolongó. La tensión era una manta asfixiante. Una tarde, mientras la última luz del día se extinguía, Kyle intentaba otra vez obtener señal del teléfono satelital. Murmuraba maldiciones entre dientes. Necesito un capacitor de reemplazo. Tenía uno. Personalizado. Con una franja verde. Mi padre me lo dio. Volcó su mochila pequeña, vaciándola por completo. Frunció el ceño. No está. Sé que lo empaqué. Es demasiado específico para olvidarlo. Aaron empezó a revisar su propio equipo. Quizá cayó en el mío. No, dijo Kyle, con voz plana. Levantó la vista y miró directamente a Walter. Te vi hurgando mi mochila hoy. Cuando salí a buscar nieve. Walter bajó lentamente el libro médico que leía. Su mirada no vaciló. Buscaba mis analgésicos, Kyle. No tu preciado capacitor. Su tono era calmo. Pero el aire se tensó como un cable a punto de romperse. Era pequeño. Verde. Único, insistió Kyle, y su voz tembló con una acusación apenas contenida. No necesito tus aparatos, muchacho, respondió Walter, todavía uniforme, aunque su mandíbula estaba rígida. Soy médico, no ingeniero. La discusión murió allí. Asfixiada. Pero el daño estaba hecho.
Un objeto personal, específico, desaparecido. Y una acusación directa, cortante. Ya no había sonrisas, ni palabras tranquilizadoras. Solo el peso glacial de la duda. Más tarde, en mi turno solitario, el viento cesó por un instante. El silencio fue tan profundo que dolía. Y entonces el aire crujió. No era estática. No era la tormenta. Era el sonido imposible de una radio. Apenas un susurro distorsionado, pero inconfundible. El teléfono satelital de Kyle yacía en el suelo, apagado. Inerte. Y, aún así, el sonido persistía. Me lancé hacia él, con el corazón golpeándome las costillas. Por un segundo creí que estaba perdiendo la razón. Entonces una voz atravesó el siseo. Grave. Áspera. Como grava raspando una garganta moribunda. Kyle. El nombre se deslizó con una cadencia horriblemente familiar. Tu padre, siempre te lo decía. Las franjas verdes traen suerte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. Era un detalle íntimo. Demasiado específico. Algo que solo Kyle y su familia podían saber. Luego, un chasquido agudo. Y la señal murió, devorada por la estática interminable de la tormenta. La sangre se me heló más que nunca. No era solo un monstruo. Era un monstruo que sabía. Nos conocía. Estaba dentro de nuestras cabezas. Había señalado a uno de nosotros. No a un extraño, sino a un miembro asustado del equipo. Por primera vez sentí un miedo tan profundo que amenazó con romperme. El amanecer llegó lento y amargo. No trajo esperanza. Solo el peso gris de una tormenta que empeoraba. La ventisca regresó con furia renovada. Una muralla blanca que selló nuestro refugio. La visibilidad se redujo a unos pocos pasos. Afuera, el mundo era un vórtice impenetrable. Estábamos atrapados. Por los elementos. Y por el conocimiento escalofriante de la imitación del sujeto uno. Entonces lo entendí. El verdadero enemigo no era solo la criatura allá afuera. Era la paranoia que se infiltraba dentro. La duda que envenenaba cada mirada. Cada palabra, cada gesto inocente. Nos agrupamos por calor y defensa, pero un abismo invisible se abría entre nosotros. Nos quedamos, declaré, con la voz áspera por el frío pero firme. Nadie se mueve hasta que pase la tormenta. Racionamos. 2 hombres en guardia, turnos de 2 horas. Sin excepciones. Walter asintió, sombrío. Janice ajustó su bufanda. Kyle y Aarón, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, parecían niños aterrados. Y bajo esa obediencia superficial, sentí el temblor de la desconfianza. ¿Quién vigilaría con quién? ¿En quién se podía confiar cuando el enemigo podía tener el rostro de un amigo? Las horas avanzaron como un nudo que se cierra lentamente alrededor de la cordura. El viento aullaba contra la lona, convirtiendo cada crujido en amenaza. Hablábamos en susurros. Frases cortas. Silencios largos. ¿Alguien movió mi mochila? Preguntó Kyle en un momento, con voz frágil. Las células de energía no están donde las dejé. Nadie respondió de inmediato. Todos lo negaron. Yo recordaba haberlo visto guardarlas con cuidado. Y ahora, habían desaparecido. Alguien las tomó, susurró de nuevo. Y en ese instante comprendí que ya no era la nieve la que nos estaba sepultando. Era la sospecha. Y algo allá afuera, o quizás entre nosotros, estaba alimentándose de ella. Giré sobre mis talones, levantando el rifle, apuntando hacia la tormenta blanca que giraba a nuestro alrededor. No había nada, solo nieve, espesa, cegadora, implacable. Me convencí de que era el viento, un truco de la mente agotada. Pero el nudo en mi estómago se tensó un poco más. Las acusaciones comenzaron a flotar por el campamento, sin palabras, pero afiladas. Una barra de ración fuera de lugar. Una botella de agua medio vacía. Pequeñeces. En cualquier otro sitio, insignificantes. Allí, eran pruebas. ¿Alguien revisó los cables trampa del perímetro? Preguntó Janice durante su guardia. Su voz era baja, controlada. Uno de ellos había sido alterado. El pequeño, junto a la pared rocosa del norte. La sangre volvió a helárseme.
Janice era meticulosa. Sus trampas eran fantasmas, invisibles hasta el momento exacto de activarse. ¿Alterado? Pregunté casi en un susurro. ¿Cómo? Desenganchado, respondió. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos y nítidos. Limpio. No lo rompió el viento. Lo levantaron. Alguien había salido de la tienda en plena ventisca. Había desactivado un cable trampa. Y había regresado, sin dejar rastro. Era imposible. O era traición. Sentí que el suelo firme bajo mis botas se convertía en arena movediza. Yo era el líder, el que debía mantenerlos unidos. Y me estaba desmoronando por dentro. Las sombras comenzaron a estirarse, a deformarse. Cada silencio se llenaba con el zumbido de mis propios pensamientos desbocados. Intenté observarlos. Buscar una grieta. Un gesto fuera de lugar. El estoicismo de Walter ya no parecía fortaleza, sino máscara. El silencio de Janice, antes tranquilizador, ocultaba ahora algo más profundo. Las ansiedades juveniles de Cahill podían ser actuación. El miedo de Aarón, una estrategia. Cuando desaparecieron las celdas de energía, tuvimos que racionar aún más. Nuestra estancia en aquel infierno helado se prolongaba. La tensión era una manta asfixiante. Una tarde, mientras los últimos restos de luz morían en el horizonte, Cahill intentaba, otra vez, arrancarle una señal al teléfono satelital. Murmuraba entre dientes. Frustrado. Exhausto. Maldición. Necesito un condensador de repuesto. Tenía uno. Pequeño. Con una franja verde. Mi padre me lo dio. Vació su mochila. La puso del revés. Frunció el ceño. No está. Sé que lo empaqué. Es demasiado específico para olvidarlo. Aarón comenzó a revisar su propio equipo. Tal vez cayó en el mío. No, respondió Cahill, plano. Levantó la mirada. Directamente hacia Walter. Te vi tocando mi mochila hoy. Cuando fui a buscar nieve. Walter bajó lentamente el libro médico que estaba leyendo. Su mirada era firme. Inquebrantable. Buscaba mis analgésicos, Cahill. No tu preciado condensador. Su tono era sereno. Pero el aire a su alrededor se tensó como un cable a punto de romperse. Era pequeño. Con franja verde. Único, insistió Cahill. La acusación vibraba en su voz. No necesito tus aparatos, chico, replicó Walter. Soy médico, no ingeniero. La discusión murió ahí. Atragantada. Pero el daño ya estaba hecho. Un objeto personal. Específico. Desaparecido. Y una acusación directa. No hubo sonrisas. Ni palabras tranquilizadoras. Solo el peso helado de la duda. Esa noche, durante mi guardia solitaria, el viento cesó por un instante. El silencio fue absoluto. Denso. Entonces lo escuché. Un crepitar en el aire. No era estática. No era la tormenta. Era una radio. Apenas un susurro distorsionado. Pero inconfundible. El teléfono satelital de Cahill yacía inerte sobre la nieve. Sin embargo, el sonido persistía. Me abalancé hacia él, el corazón golpeándome las costillas, convencido de que estaba perdiendo la cordura. Y entonces, la voz. Áspera, profunda, gutural, con una cadencia horriblemente familiar. Cahill. El nombre salió como grava arrastrándose por una garganta moribunda. Tu padre, siempre te lo decía. Las franjas verdes dan suerte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire gélido. Íntimas. Demasiado precisas. Un detalle que solo Cahill y su familia podían conocer. Un chasquido brusco. Y el canal murió. Volvió la estática interminable de la tormenta. La sangre se me heló. Más que nunca. No era solo un monstruo. Era un monstruo que sabía. Que nos conocía. Que estaba dentro de nuestras cabezas. Había señalado a uno de nosotros. No a un extraño. A un miembro aterrorizado del equipo. Y por primera vez, sentí un miedo tan profundo que amenazó con quebrarme por completo. El amanecer llegó lento. Amargo. No trajo esperanza, sino el peso gris de una tormenta aún peor. La ventisca regresó con furia renovada. Un muro blanco y aullante que nos selló dentro de nuestro refugio.
La visibilidad se redujo a pocos metros. Afuera, el mundo era un vórtice impenetrable. Estábamos atrapados por los elementos y por el conocimiento de que el sujeto uno podía imitar. Comprendí entonces que el verdadero enemigo no era solo lo que acechaba afuera. Era la paranoia, la duda que comenzaba a envenenar cada mirada, cada palabra, cada gesto inocente. Nos sentamos juntos para conservar el calor, hombro con hombro, y, sin embargo, separados por un abismo creciente de sospecha. Nos quedamos, declaré. Mi voz salió rígida por el frío, pero firme. Nadie se mueve hasta que la tormenta ceda. Racionamos suministros. 2 hombres de guardia. Turnos de 2 horas. Sin excepciones. Walter asintió con gesto sombrío. Janice se ajustó la bufanda en silencio. Kyle y Aarón, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, parecían niños asustados. Pero bajo esa obediencia superficial, vibraba la desconfianza. ¿Quién vigilaría con quién? ¿Quién podía protegernos de un enemigo que podía llevar el rostro de un amigo? Las horas avanzaron con lentitud cruel, como una soga apretándose alrededor de nuestra cordura. El viento chillaba contra las paredes de lona, convirtiendo cada roce, cada golpe, en una amenaza potencial. Hablábamos en voz baja, conversaciones tensas, interrumpidas por silencios que decían más que cualquier palabra. ¿Alguien movió mi mochila?, preguntó Kyle en un momento. Su voz era fina, casi quebrada. Seguía inclinado sobre el equipo de comunicaciones, buscando una señal imposible. Mis celdas de energía no están donde las dejé. El silencio que siguió fue absoluto. Todos lo negaron. Recordaba con absoluta claridad cómo lo vi guardarlos con cuidado en una funda impermeable, dentro de su mochila, antes de que nos acomodáramos para dormir. Ahora, lo observaba revolverlo todo con movimientos frenéticos. Su rostro perdió el color cuando confirmó lo inevitable. Alguien los tomó, susurró, con los ojos saltando de un rostro a otro. Kyle, nadie haría eso, empezó Aarón. Pero su voz no tenía convicción. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, insoportable. Nadie humano lo haría. Tal vez los colocaste mal en la oscuridad, sugirió Walter con una calma casi excesiva. Estaba sentado frente a mí, limpiando su rifle con movimientos lentos, metódicos. Demasiado metódicos. Y aún así, vi cómo sus ojos se desviaban un segundo hacia Kyle. Un escalofrío me recorrió la espalda. No tenía nada que ver con el frío. Suministros que desaparecen. Algo pequeño. Fácil de explicar por descuido en condiciones como aquellas. Pero allí, en ese entorno, con lo que sabíamos, era una grieta. Una fisura aterradora en la ilusión de seguridad que habíamos construido con tanto esfuerzo. Más tarde, durante mi turno de guardia, el viento trajo un sonido extraño. No era el aullido que ya conocíamos. Tampoco el rugido de la tormenta. Era un silbido tenue, casi melódico, agudo, transportado por una ráfaga, y luego nada. La sangre se me heló. Sonaba humano. Ensayado. Giré en redondo con el rifle en alto, escrutando el torbellino blanco. No había nada. Solo nieve cegadora y un vacío implacable. Me convencí de que era el viento. Un truco de la mente exhausta. Pero el nudo en mi estómago se tensó. Las acusaciones comenzaron a circular por el campamento. No dichas en voz alta, pero palpables. Una barra energética extraviada aquí. Una botella medio vacía allá. Cosas insignificantes en cualquier otro lugar se transformaron en pruebas. ¿Alguien revisó los cables trampa del perímetro?, preguntó Janice en voz baja durante su turno. Uno estaba alterado. El pequeño. El de la cara norte de la roca. La sangre volvió a enfriarse en mis venas. Janice era meticulosa. Sus trampas eran invisibles hasta activarse. ¿Alterado cómo?, pregunté apenas en un susurro. Desenganchado, respondió, sosteniendo mi mirada. Limpio. No lo movió el viento. Levantado. Alguien había salido de la tienda en plena tormenta, desactivado un cable trampa, y regresado sin dejar rastro. Era imposible. ¿O era traición? Sentí que el suelo firme bajo mis pies se volvía arena movediza.
Yo era el líder, el que debía mantenernos unidos. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Las sombras parecían estirarse, deformarse. Cada instante de silencio zumbaba con mis propios pensamientos desbocados. Intenté observarlos, buscar el detalle revelador. La serenidad de Walter ahora parecía una máscara. El silencio de Janice, antes reconfortante, ocultaba algo más profundo. La ansiedad juvenil de Cail podía ser una actuación magistral. El miedo abierto de Aarón, una distracción. Cuando desaparecieron las baterías, nos vimos obligados a racionar aún más. Eso significaba quedarnos más tiempo en aquel infierno helado. La tensión era una manta asfixiante. Una tarde, cuando la última luz moría en el horizonte, Cail intentaba arrancarle señal al teléfono satelital. Murmuraba entre dientes. «Maldita sea, necesito un capacitor de repuesto». Tenía uno. Pequeño. Personalizado. Con una franja verde. Mi padre me lo dio. Revisó su mochila pequeña. La vació por completo. Su ceño se frunció. «No está. Sé que lo empaqué. Es demasiado específico para olvidarlo». Aarón empezó a revisar su propio equipo. Tal vez cayó en el mío. «No», dijo Cail. Plano. Levantó la vista y miró directamente a Walter. «Te vi manipulando mi mochila hoy, Walter. Cuando salí por nieve para derretir». Walter bajó lentamente el libro médico que leía. Su mirada era firme. Inmutable. «Buscaba mis analgésicos, Cail. No tu precioso capacitor». Su tono era tranquilo. Pero el aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Era pequeño, con franja verde. «Único», insistió Cail, con un temblor de acusación. «No necesito tus aparatos, muchacho», respondió Walter, mandíbula rígida. «Soy médico, no ingeniero». La discusión murió ahí. Ahogada. Pero el daño ya estaba hecho. Un objeto personal. Específico. Desaparecido. Y una acusación directa. Ya no hubo sonrisas. Ni palabras tranquilizadoras. Solo el peso helado de la duda. Esa noche, durante mi turno solitario, el viento cesó por un instante. El silencio fue absoluto. Y entonces, el aire crepitó. No era estática. No era la tormenta. Era el sonido imposible de una radio. Un susurro distorsionado. Casi inexistente. Pero inconfundible. El teléfono satelital de Cail yacía inerte en el suelo. Sin embargo, el sonido persistía. Me lancé hacia él, el corazón golpeando contra las costillas, convencido de que estaba perdiendo la cordura. Entonces una voz atravesó el siseo. Grave, rasposa, gutural, y, aún así, horriblemente familiar. Cail sonaba como grava arrastrándose por una garganta moribunda. «Tu padre siempre te decía, las franjas verdes dan suerte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. Un detalle íntimo, personal, solo conocido por Cail y su familia. Luego, un chasquido agudo. Silencio. La tormenta retomó su burla infinita. La sangre se me congeló como nunca antes. No era solo un monstruo. Era un monstruo que sabía. Nos conocía. Estaba dentro de nuestras cabezas. Y acababa de señalar a uno de nosotros. La frase seguía repitiéndose en mi mente. Las franjas verdes dan suerte. No eran solo las palabras. Era la cadencia. El timbre deformado que retorcía una voz humana hasta convertirla en algo monstruoso. Me quedé mirando el teléfono muerto. Luego miré a Cail. Temblaba violentamente. No por el frío. Sus ojos estaban vacíos. Como si algo hubiera entrado en su mente y arrancado un recuerdo destinado solo a él. «¿Qué fue eso?», susurró. ¿Quién sabía eso? No tenía respuesta. ¿Cómo podría tenerla? No era una criatura cazándonos en la nieve. Era el fantasma de un hombre. Inteligente. Calculador. Armando nuestras vulnerabilidades más íntimas como armas. El aire en la tienda, ya espeso por la lana húmeda y el miedo rancio, se volvió irrespirable. Walter me observaba. Su expresión, indescifrable. Janice, vigilante como siempre, alternaba la mirada entre Cail y yo.
Las líneas invisibles de confianza que nos unían comenzaron a romperse. Una por una. La noche que siguió fue un crisol de terror. Dormir era una burla cruel. Una invitación a la debilidad. Hicimos turnos. 2 despiertos. 2 descansando. Pero nadie descansó realmente. Cada sombra proyectada por la linterna vacilante parecía cobrar vida. Cada sacudida del viento contra la lona se sentía como el aliento de algo que nos rodeaba. Y nos escuchaba. No dormí en toda la noche. Yacía con el rifle aferrado contra el pecho, escuchando la respiración tensa de mi equipo, intentando descifrar si alguna sonaba diferente. La paranoia no era una idea. Era un dolor físico. Una banda apretándose alrededor de mi tórax, robándome el aire. Cerca de las 4 de la madrugada, ocurrió. Janice y yo estábamos de guardia. El viento seguía azotando el campamento, pero con menos furia. Entre sus aullidos comenzaban a abrirse breves silencios. Y en uno de esos vacíos, lo oí. Un leve roce, casi imperceptible. No provenía de nuestra tienda. Venía de la de Cail y Aarón. Me quedé inmóvil, la mirada clavada en su lona, a apenas unos metros. Janice se tensó a mi lado. Inclinó la cabeza. Sus ojos se afilaron. Nos miramos. No hizo falta hablar. Lo habíamos oído. Un susurro de movimiento. Luego, el sonido inequívoco, amortiguado, de una cremallera abriéndose. El corazón comenzó a golpearme las costillas como un tambor desbocado. Alguien está saliendo. Le hice una seña a Janice. Nos movimos al unísono. Abrimos nuestra tienda con extremo cuidado y asomamos al torbellino gris del exterior. La ventisca aún rugía, pero una luz espectral de antes del amanecer empezaba a filtrarse entre la nieve danzante. La solapa de la tienda de Cail y Aarón estaba abierta. Azotaba suelta contra el viento. Dentro, uno de los sacos de dormir estaba revuelto, aplastado, medio desenrollado. Vacío. Un hueco donde, minutos antes, había habido un cuerpo humano. Aarón, susurró Janice, con la voz rasgada. Un frío nuevo me recorrió por dentro. No Cail. Aarón. ¿Por qué Aarón? O peor, ¿quién la había tomado? Salimos de la relativa protección de nuestra tienda. El aire helado mordía la piel expuesta. La nieve contaba la historia. Una hendidura profunda donde su cuerpo había descansado. Luego, una marca irregular, como si algo hubiera sido arrastrado. Y más allá, en el polvo fresco, 2 conjuntos de huellas. Unas eran humanas. Botas. Reconocibles. Demasiado ordenadas. Se internaban en el blanco absoluto hasta desaparecer. Las otras, más grandes. Alargadas. Con garras. Las mismas que Janice había encontrado días atrás. Se cruzaban con las humanas. A veces las cubrían. Un mosaico atroz de depredador y presa. Sangre, murmuró Janice. Una mancha oscura sobre la nieve intacta. Roja, espesa, aún sin congelarse del todo. No mucha, pero suficiente. Walter salió tambaleándose, despertado por nuestro movimiento. Miró el saco vacío. La sangre. Las huellas. Sus ojos buscaron los míos. ¿Qué pasó? Aarón ha desaparecido, respondí. Mi voz sonó hueca. Y algo más estuvo aquí. O alguien. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. ¿Quién dejó las huellas humanas? ¿Quién la arrastró? Regresamos a la tienda. Afuera, la ventisca arreció otra vez. Salir a buscarla era suicida. El mensaje extraño por radio. Las baterías robadas. El cable de alarma manipulado. Y ahora esto. Todo convergía en una sola conclusión. Está aquí, tartamudeó Cail, temblando. Uno de nosotros, o la alcanzó. La tomó, o ella es eso. Sus ojos, acusadores, se clavaron en mí. Sabía lo de mi padre. Lo sabía. Walter golpeó el suelo de la tienda. Estamos perdiendo la cabeza. Pero él también miraba con sospecha. Janice habló en voz baja. El cable estaba desconectado limpiamente. ¿Quién podría hacerlo en esta tormenta sin dejar rastro? Su mirada fue directa hacia Walter. Eres médico. Te mueves en silencio. Eres fuerte. ¿Y tú?
replicó él. Sigues depredadores. Te conviertes en ellos para entenderlos. Las acusaciones volaron sin control. Sentí como el equipo se deshacía, consumido por el mismo enemigo que intentábamos evitar. La línea entre aliado y amenaza ya no estaba borrosa. Había desaparecido. Entonces, un gruñido gutural atravesó el chillido del viento. No era lejano. Era inmediato. La lona detrás de Walter se abombó hacia adentro. Una presión monstruosa deformó la tela, distorsionando la luz de la linterna. Retrocedimos, levantando los rifles. Una garra atravesó la lona con un desgarro brutal. Por una fracción de segundo lo vi. Pelaje enmarañado. Un ojo amarillo, cargado de inteligencia depredadora. Un colmillo brillante, húmedo. No entró. Nos estaba probando. El gruñido vibró en el suelo, en los huesos. Y luego, desapareció. Quedó solo el tajo irregular en la tienda. Un recordatorio de que estaba ahí. Horas después, la tormenta comenzó a ceder. La luz gris del amanecer filtró su claridad enferma entre las nubes. Y entonces la vimos. Surgiendo del blanco, desde donde llevaban las huellas. Aarón. Caminaba lentamente. Cubierta de nieve. Cabello enredado. Ropa rasgada. Pero aparentemente ilesa. Demasiado ilesa. Aarón. Sollozó Kyle. Intentó correr hacia ella. Lo detuve con un agarre de hierro. Algo no encajaba. Nos miró. Sus ojos azules brillaban con una claridad inquietante. Una sonrisa leve curvó sus labios. Demasiado amplia. Demasiado consciente. Encontré el camino de vuelta, dijo. Su voz era suave, pero había en ella un eco áspero, el mismo timbre que había susurrado por la radio la noche anterior. Y entonces lo vi. En la muñeca izquierda, asomando bajo el guante roto, una cicatriz fina y dentada. Perfectamente curada. Las notas del doctor Caín la describían. Marca distintiva del sujeto 1. Aarón no la tenía 12 horas antes. No es Aarón, susurré. Walter palideció. Janice ya tenía el rifle apuntando. En los ojos azules brilló un destello ámbar. Depredador. Caín lo vio por fin. La quietud antinatural. La inteligencia antigua detrás de esa mirada. Tú, balbuceó. Robaste mis baterías. Susurraste por la radio. La sonrisa se abrió más. La piel de su rostro se tensó. La mandíbula se alargó. Un gruñido imposible brotó de su pecho. Tienes razón, Kyle. La voz ya no era la suya. Y entonces se movió. No, Aarón. Eso. Los huesos crujieron. El cuerpo se expandió en una grotesca coreografía de músculo y fractura. La ropa se desgarró mientras las manos se convertían en garras. El rostro se proyectó hacia adelante. Colmillos brillantes emergieron. En segundos, la mujer desapareció. Ante nosotros se alzaba una bestia colosal, el doble del tamaño de un hombre. Ojos ámbar ardiendo con hambre e inteligencia impía. Rufió. El sonido sacudió la montaña. Janice disparó por instinto. Los impactos sonaron huecos contra su pecho. No reaccionó. De un zarpazo la lanzó por el aire. Escuché el crujido de hueso antes de verla estrellarse contra la roca. No volvió a moverse. Walter gritó y vació su cargador. La criatura giró lentamente hacia él. Una decisión fría en sus ojos ardientes. Walter intentó recargar con manos temblorosas. Demasiado tarde. La criatura cayó sobre él con un peso descomunal, aplastándolo contra la lona de la tienda. No atacó para matar, atacó para inutilizar. Su garra descendió con precisión brutal. Walter gritó. Un alarido gutural le desgarró la garganta cuando el rifle fue arrancado de sus manos y su brazo quedó torcido en un ángulo imposible. La bestia no tenía prisa. Mostraba los colmillos en un silencio aterrador, como si saboreara cada segundo de dolor. Kyle se quebró. El miedo lo paralizó primero, y luego lo empujó a huir. Gritó, un sonido crudo y desesperado, y comenzó a arrastrarse entre la nieve que giraba en espirales violentas. Kyle, no, le grité. Sabía que esa huida era una sentencia de muerte. Pero la criatura no lo persiguió de inmediato. Seguía sujetando a Walter. Y entonces, me miró.
Sus ojos ámbar brillaron con un destello de reconocimiento. No era furia ciega. Era algo peor. Era inteligencia. Un desafío torcido. Tú. Parecía decirlo sin palabras. Tú eres el obstinado. El líder. Tú serás el último. Con un rugido salvaje arrojó a Walter como si no pesara nada. Su cuerpo cayó junto a Janice, perdido en la nieve. La bestia no comprobó si seguía vivo. Ya no le importaba. Su presa ahora era Caíd. «A la grieta», ordené, señalando una hendidura estrecha en la pared de roca, la única posibilidad de ocultamiento. Abrí fuego. Apunté a los ojos, a cualquier punto vulnerable que pudiera frenar su avance. Las balas parecían rebotar en su piel densa, inútiles. La criatura ya estaba sobre Caíd. Se movía con una gracia antinatural. Sus extremidades largas devoraban la distancia. Caíd tropezó, cegado por la nieve y el pánico. Cayó. Un solo zarpazo. El grito se cortó en seco. Un sonido húmedo. Horrible. Su cuerpo pequeño y roto fue lanzado contra un ventisquero. 3 éramos. Ahora quedábamos 2. La sangre se me heló, pero algo más ardió dentro de mí. Una determinación feroz. Una rabia incandescente. Esto no era solo un monstruo. Era un asesino. Vacié el cargador. Recargué mientras corría hacia la grieta. La criatura se detuvo un instante, como si disfrutara de su obra, y luego volvió su atención hacia mí. Comenzó a acecharme. Primero lento. Después, cada vez más rápido. La tormenta era mi única aliada. El viento distorsionaba su silueta, borraba sus contornos. Me lancé dentro de la grieta helada. Las paredes se cerraban a mi alrededor, estrechas, traicioneras. Escalé. La roca cubierta de hielo quemaba mis manos. La piel se abría. Mis pulmones ardían. Cada agarre era una apuesta. La criatura era demasiado grande para los tramos más estrechos, pero se adaptó. Usó su fuerza descomunal para trepar por las secciones más anchas. Sus garras se clavaban en el hielo, lanzando cascadas de fragmentos congelados sobre mí. No solo me perseguía, me cazaba, anticipaba mis movimientos. Me obligaba hacia callejones sin salida. Sus rugidos resonaban en el interior de la grieta, amplificados, desorientándome. La montaña parecía conspirar con él. Alcancé una pequeña repisa helada, y comprendí que era el final. Arriba, roca vertical. Abajo, una caída mortal. La criatura apareció en la entrada de la grieta. Su silueta recortada contra la blancura giratoria. No tenía prisa. Sabía que me tenía. Inclinó la cabeza. Los colmillos relucieron. Un gruñido grave vibró en su pecho. Dio un paso. Luego otro. Y entonces lo oí. Al principio apenas perceptible. Una vibración distante en el aire. Después, más claro. Tump, tump, tump. El helicóptero. La esperanza me atravesó como una descarga eléctrica. Frágil. Desesperada. La criatura se quedó inmóvil. Alzó la cabeza hacia el sonido mecánico. Sus ojos se estrecharon. Rufió. No era hambre. Era furia. Con una explosión de velocidad se lanzó a la repisa inferior, justo debajo de mí. Sus garras se clavaron en el hielo. No iba a permitir que escapara. Comenzó a trepar más rápido que antes. El zumbido del helicóptero creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Las luces perforaron la ventisca, revelando una zona relativamente plana al pie de la grieta. Demasiado lejos para saltar sin más. La criatura estaba casi al alcance. Sus colmillos expuestos. Su aliento caliente en el aire helado. No había tiempo. Con un grito animal me lancé de lado, aferrándome a un saliente irregular. Quedé suspendido en el vacío. La bestia zarpó el aire donde había estado segundos antes. Falló por centímetros. Resbalé. Caí rodando pendiente abajo. Nieve. Dolor. Velocidad. Mi cuerpo convertido en avalancha humana. Pero seguía moviéndome. Hacia el helicóptero. La criatura descendía más lenta por su tamaño. Su rabia era casi tangible. Un cazador calculador perdiendo a su presa. El helicóptero aterrizó levantando un muro blanco.
La rampa se abrió con un siseo hidráulico. Una figura me hizo señas desde el interior iluminado. Corrí. O lo intenté. Me arrastré por la nieve profunda. Los pulmones ardiendo. El rifle perdido. La criatura emergió en la boca de la grieta. Me observó. Supo que no llegaría a tiempo. Rugió de nuevo. Derrota. Venganza. Con el último resto de adrenalina me lancé sobre la rampa. Un copiloto corpulento me arrastró dentro y cerró la compuerta. El calor interior fue un golpe irreal. ¿Eres el único? Gritó sobre el estruendo. Asentí, temblando. Janice, Kyle, muertos. Walter, no lo sé. El helicóptero despegó. Desde la ventanilla vi el campamento destrozado. Las tiendas desgarradas. La nieve removida. Y un cuerpo oscuro medio cubierto por un nuevo manto blanco. Walter. Inmóvil. El vacío me atravesó. Entonces la voz del piloto crepitó por el intercomunicador. Tenemos otro. Estaba cerca de la LZ. Apenas consciente. Otro. Me giré. En la parte delantera, apoyado contra el mamparo, había una figura cubierta de nieve. Ropa rasgada. Un brazo doblado en ángulo imposible. Walter. La oleada de alivio casi me derrumbó. Estaba vivo. Me acerqué, y algo no encajó. Sí, el brazo estaba roto. Sí, su rostro estaba cubierto de sangre. Pero había una quietud extraña en él. Una compostura impropia de alguien que acababa de sobrevivir a una masacre. Su respiración era demasiado regular. Alzó la vista. Sus ojos azules se clavaron en los míos. Eran los ojos de Walter. Y no lo eran. No había terror. No había duelo. Solo un brillo frío. Una inteligencia inquietante. Recordé las notas del doctor. Más inteligente de lo previsto. Puede imitar conductas. Miré su brazo. No lo sostenía como alguien herido. Lo sostenía como una representación de herida. Rígido. Exagerado. Como un actor interpretando dolor. Mis ojos descendieron a sus botas. El desgaste del talón no era suyo. Era el patrón irregular de Kyle. Kyle, con su ligera cojera. Walter jamás habría tenido ese desgaste. La verdad me golpeó más fría que la ventisca. La criatura no se había quedado en la montaña. Había encontrado la manera. Se había transformado otra vez. El cuerpo de Walter estaba abajo, en la nieve. Esto no era Walter. Era el sujeto 1. Me miró. Y entonces, muy lentamente, sus labios se curvaron. No era una sonrisa humana. Era una mueca consciente. Precisa. Satisfecha. Sus ojos, aún azules, parecieron reflejar un destello ámbar en la luz interior. Sabía que yo sabía. El lobo estaba entre las ovejas. Y volaba directo hacia la civilización. No como un monstruo, sino como un superviviente traumatizado. La verdadera cacería apenas comenzaba.